Y el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, nos habla de un rey muy particular que una vez que lo estudié, pude darme cuenta que aún las actitudes en el pueblo de Cristo son parecidas a este hombre. Y quiero hablarte de Usías, un rey de Judá que estuvo gobernando luego de haber muerto su padre y que reinó 50 y tantos años en el pueblo de Judá, empezando su reinado a los 16 años de edad. Dice el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, desde el primer versículo, de la siguiente manera: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Señor, gracias por esta palabra, que el Señor añada bendición y vida eterna sobre todo aquel que la haya escuchado. Amén. El rey Usías tuvo la oportunidad de poder seguir los caminos de su padre. Buscó a Dios en todas las cosas y practicó lo recto ante los ojos del pueblo de Judá y también ante Israel. Dice el versículo 4 que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y el verso 5 nos enseña que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Si hay algo que nosotros debemos aprender como cristianos, es que la búsqueda del Señor nos lleva a un nivel de prosperidad. Y es que nosotros en estos días difíciles, en esta situación, en esta crisis que estamos viendo que rodea nuestra nación, no nos queda otro camino que buscar a Dios para ser prosperados. Cuando hablamos de prosperidad, no estamos hablando únicamente de tener posesiones y tener dinero, sino también de tener salud y de poder avanzar en los caminos que Dios estipula para su pueblo. La Escritura nos enseña que todo justo que clama, Dios le oye. Y todo hombre que busca a Dios, toda mujer que busca a Dios, Dios le prospera en todos los caminos. En el caso del rey Usías, Usías siendo un muchacho joven, tomó el reinado y lo primero que hizo fue buscar el camino de Dios y empezó a ser prosperado en todas las cosas. La historia que nos narra Segunda de Crónicas en este capítulo 26, vemos que el camino de Usías fue de peldaño en peldaño e hizo tantas cosas que Dios siempre le vio con buenos ojos. Pero quiero hablarte en estos primeros minutos acerca de los hechos de Usías, y luego te voy a hablar de los hechos que sucedieron después que Usías fue prosperado. Lo primero que vemos es que él practicó lo recto. Si hay algo que caracterizaba a Usías, era la piedad que tenía para con el pueblo de Judá, aunque la Escritura no nos enseña que fue lo primordial que Usías practicó para componer su historia. No, lo que nos habla de Usías es la prosperidad que él tuvo cuando buscó al Señor. Y escuche lo que dice la Escritura en el verso 5 y verso 6. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Verso 6. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabanía, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Vemos que Usías, por la búsqueda, por la
por la capacidad que tenía del entendimiento de Dios, Dios le permitió romper muros. Diga conmigo, romper muros. No solamente persistió en buscar a Dios, sino que penetró y tumbó edificaciones de los enemigos. Si hay algo que Dios nos enseña en su etapa de prosperidad para sus hijos, es que Él hace que tus enemigos tiemblen delante de ti. Y Él permite, escúchame bien, Él permite que tú penetres los muros que el enemigo quiera poner delante de ti, que aunque sean muy gruesos, aunque sean muy altos, con la fuerza de Dios tú vas a penetrar esos muros, porque Dios te ha de prosperar en todas las cosas. Escúchame, Uzías penetró muros, y no solamente penetró muros, sino que tumbó las edificaciones que los enemigos habían construido. Tomó y agarró posesiones de tierra de los filisteos. Gad era una tierra que de allí salió también Goliat. Era una tierra donde salieron gigantes, y que Uzías a su corta edad sabía de antemano que el seguir al Señor iba a permitirle derribar murallas y paredes, porque lo que haya puesto el enemigo como vallado contra ti no va a prevalecer, porque Dios te dará la fuerza para tumbar. No importa el tamaño del muro, no importa el tamaño de la pared, no importa el tamaño del varado, todo lo vas a hacer en el nombre del Señor, porque Él te dará la fuerza para tumbar todo muro que se levante contra ti. Amén. Si vamos a ver la fuerza. Uzías no solamente derribó, sino que también construyó. El verso 6 nos enseña que salió y peleó contra los filisteos. Dice el verso 7 que Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Mira, era tanta la prosperidad que tenía este rey que hizo que los amonitas empezaran a pagar impuestos a él. La historia comenta que la fama de Uzías llegó hasta las fronteras de Egipto, y la gente estaba asombrada de ver cómo Dios le había prosperado. Si hay algo que Dios quiere enseñarte en esta mañana, que cuando tú le buscas en espíritu y en verdad, tu fama y tu popularidad va a crecer, y aún los rincones de la tierra van a saber quién eres tú. Y no es para darte opulencia, y no es para darte altivez, sino que la imagen de Dios va a ser tan fuerte en tu vida que la gente va a decir: ahí hay un hombre, una mujer de Dios que camina todas las cosas que Dios le dice que haga. Dicen amén. Escúcheme, este hombre, Dios le ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas, y vieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. La búsqueda del Señor, escúchame, te hace altamente poderoso. Y esto no es una palabra que está colocada aquí en la Biblia por mera casualidad. Está colocada porque lo que Dios ha dicho y ha escrito es para cumplirse en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sigue al Señor de todo corazón y Él te va a hacer altamente poderoso. Yo no sé si usted está conmigo y me está entendiendo, pero buscar al Señor nos lleva a una prosperidad tan grande que ni siquiera nosotros podemos entenderla, y no nos toca a nosotros entenderla, nos toca creerla, de que si yo sigo a Jehová de los ejércitos, si yo sigo a mi Dios, Él me va a hacer altamente poderoso. Bríndale fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Escúcheme bien. En el verso 9 vemos que Él empezó a construir torres. Y mira lo que dice la Escritura. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, y así en la Céfala como en las vegas y viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque
porque era amigo de la agricultura. ¿Sabes qué? Uzías sabía de agricultura, y la prosperidad en buscar al Señor le permitió no solamente edificar torres dentro de Jerusalén, dentro de las esquinas de su pueblo, sino que también salió y en el desierto edificó torres para cuidar el pueblo al cual él gobernaba. Escúchame, pueblo, tú eres una atalaya, tú eres una torre construida por el Señor, y tú estás colocado, llamado a una salvación, a una predicación, a un ministerio donde te confirma el Señor que tú eres la cabeza de tu casa, que tú eres la torre de tu familia, que tú eres la visión de tu gente y que eres el ejemplo de toda una comunidad. Aún los extranjeros, aún los que no te conocen, saben que tú eres una atalaya donde te coloquen, porque Dios te va a hacer altamente poderoso y sobre todo atalaya suya. Dicen amén. Escúchame bien, Uzías tenía esa oportunidad, y es que la profesión que tenía Uzías era la agricultura, y como él era altamente poderoso, Dios le permitió fructificar en lo que él sabía hacer. Dios en esta mañana quiere enseñarte que tus talentos van a ser multiplicados, porque va a hacer que tú trabajes en las cosas que tú sabes hacer, en las cosas que tú te esmeras a hacer. Por eso que la búsqueda de Jehová es para multiplicarte y para prosperarte, porque naturalmente en Jehová prosperan todas las cosas. Amén. Y Uzías tenía todas estas maravillas en él. Era prosperado en muchas cosas. Y Uzías creció, edificó torres en el desierto. Tuvo también Uzías un ejército grandísimo. Y Uzías era uno de los reyes que tuvo la oportunidad no solamente de tener un ejército, sino que tenía dos. Y te voy a explicar por qué tenía dos ejércitos. Uzías tenía un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600. Escúchame, estos guerreros salían y saqueaban, escúchame bien, las ciudades que habían saqueado antes a Jerusalén. Ellos salían, invadían, saqueaban y traían a Uzías. Ese era uno de los guerreros. Pero tenían otros guerreros que eran los que salían a guerrear por el pueblo de Jerusalén. Y escúchame, tener dos ejércitos no era cualquier cosa, porque puedes tener un ejército de 50.000, de 60.000, de 100.000 soldados, pero tener un ejército de 200.000 por un lado y otro ejército de 300.000 por otro lado no era cualquier cosa. Era saber gerenciar, era saber quién era Uzías cuando estaba en la puerta del Señor. Amén. Amén. Y escúchame bien, todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 12.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Se da cuenta que tenía dos ejércitos. Tenía un grupo de guerreros y un ejército que peleaba contra los enemigos. Óyeme, cuando Dios está contigo, cuando tú le buscas a Dios de corazón, de espíritu, en verdad Dios coloca ejércitos de ángeles para ayudarte en todo tu camino, para guardarte en todas las cosas que tú emprendas, porque Dios te cuida, Él te ama y Él ha dicho que es tu Padre, y un padre cuida y guarda a sus hijos. Amén. Amén. Escúchame, la prosperidad de Uzías permitió que practicara lo recto, persistió en buscar al Señor, penetró muros y construyó torres, permitió tener una agricultura y permitió prosperar en todas las cosas que sabían hacer su mano. Todo esto sucedió en el rey Uzías contado en las crónicas, pero hubo algo
que hizo que Usías muriera de lepra. Y es que Usías en sus hechos después se enalteció y empezó a caerse todo lo que Usías era. La Biblia nos enseña, pueblo, que Dios ve de cerca al humilde y de lejos ve al altivo. Usías empezó a meterse en situaciones que nadie le había llamado y empezó a perder su prosperidad. Y escúchame lo que dice el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Si vemos que Usías en sus hechos después se enalteció, le quedó chica. Escúchame bien lo que Dios ya le había entregado. Usías, para contarte la historia brevemente, quiso hacer trabajo de sacerdote cuando nadie le había dicho que él era sacerdote. Y si hay algo que Dios quiere enseñarte en esta hora, pueblo, es que no te metas en los asuntos que nadie te ha llamado. Porque puedes perecer, puedes caerte de la torre que Dios te ha construido. Porque si hay algo que Dios ha hecho, es colocarte en un lugar donde Él sabe de antemano que puedes sacarle provecho. No solamente el Señor puede hacer grandes cosas contigo, sino que tú mismo puedes aprender de lo que Dios te ha dado. No te metas en los ministerios de los demás, no te metas en el trabajo de los demás. Dios te ha dado a ti un talento y debes desarrollarlo en el área que Dios te dice que lo desarrolle. No puedes desarrollarlo en el área de otro, porque ya Dios entregó el trabajo a otro y Dios sabe de antemano que otro también va a hacer el trabajo también como lo haces tú. Amén. Eso puede traerte problemas. Y mira lo que le sucedió a este hombre por enaltecerse. Quizás Usías, viendo que otros reyes de otros países elevaban cultos a sus ídolos, él quizás quiso hacer lo mismo. No lo dice la Escritura, pero quizás también, como a lo mejor no lo dice la Escritura, pero pensando yo en mi propia opinión, decir que como David sí lo hizo una vez, él también pretendió hacer lo mismo. Quizás cayó en el mismo problema que cayó Coré y que cayeron los que con él le secundaban. Si Dios le habló a Moisés, ¿por qué a mí no me puede hablar? Eso fue lo que le sucedió a Coré. Si Dios utiliza a alguien, deje que lo utilice y no se meta en eso. Dios tendrá el tiempo para utilizarte a ti en el área que te necesite. Y escúchame, esto le trajo problemas, y lo peor de todo es que Usías no se arrepintió. Y mira lo que dice la Escritura. El verso 18 del capítulo 26 que Segunda de Crónicas nos enseña. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. El hecho de que Usías fuera el rey no significa que tenía que meterse en el problema del sacerdote. Yo no sé a quién está hablando el Señor en esta mañana, pero quiero enseñarte hoy, por medio de la Escritura, que si Dios te constituyó rey, eres rey, y si te constituyó sacerdote, eres sacerdote. Pero tú no puedes jugar a la mezcolanza. Tú no puedes meterte en una cosa y empezar a cazar otra, porque el que caza dos conejos, uno siempre va a terminar quemándose. Y mira lo que dice la Escritura en el verso 18. Él se encaprichó en hacerlo. Y mira lo que dice. El verso 18 nos enseña que y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, elevar sacerdocio, sino a los hijos de Aarón. Y él se encaprichaba en hacerlo. Pero vemos
puso bravo. Usías se enojó porque le estaban diciendo eso. Y miren lo que dice el verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Mira hasta dónde llegan estos ministros. Y su ira contra los sacerdotes. Y entonces la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Era muy amado del Señor. Usías era los ojitos de Dios en ese momento. Pero se metió en el lugar donde nadie le había llamado y quiso ofrecer incienso y quiso ministrar al Señor cuando a él no le correspondía. Escúchame, pueblo, si Dios quiere enseñarte en este momento es que elimines tu orgullo, porque el orgullo fue lo que terminó llenando la frente de lepra a Usías. Y escúchame, pueblo, Usías, luego que se llenó de lepra, los sacerdotes lo sacan del santuario y él no se arrepintió. Y estoy seguro que si se arrepentía de corazón, Dios lo hubiese sanado, sino que él seguía enaltecido y fue expulsado aún de su reinado. Escúchame, tu falta de posición, tu falta de identidad en el Señor puede terminar sacándote de tu reinado. Puede terminar expulsándote de lo que Dios ha dicho de ti. Y no quiero infringir temor en ti. Lo que sí quiero que entiendas es que lo que Dios ha dicho de ti ha de cumplirse, porque Él lo prometió. Solamente te toca a ti tener responsabilidad en lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Escúchame. El verso 21 me enseña. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué mal, qué feo es que después que Dios te ha dado todas las cosas, después que Dios te ha prosperado, después que Dios te haya dado todos los deseos de tu corazón, por motivo de tu orgullo y por motivo de tu altivez, tú pierdas todas las cosas que el Señor ha querido dar. En esta mañana mi reflexión y mi oración es para que usted se centre bien en lo que Dios ha hecho en usted, en su casa, en su familia. Que empiece a buscar su ministerio y no busque centrarse ni afincarse en los cimientos de otro. Si Dios colocó estatutos en un lugar, hay que respetarlo. Si hay políticas que han colocado en las iglesias, hay que respetarlo. La Biblia nos enseña que debemos orar por aquello que Dios ha puesto en eminencia. Y llámese presidente, gobernadores, superintendente, gerente, debemos orar y respetar la posición en la cual Dios ha puesto a cada hombre, a cada mujer en nuestra sociedad y mucho más en nuestra iglesia. Amén. Porque hay que guardar respeto. Hay que tener el respeto que Dios nos enseñó a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a terminar en ti la carrera que ha empezado. Pero te toca a ti centrarte y tener la identidad donde Dios te ha colocado. Porque Dios quiere prosperarte en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y que seas feliz y que tengas salud. Pero Dios va a prosperarte en lo que Él te dijo que iba a prosperarte, no en la prosperidad de otro, no fundando en otro ministerio, no envidiando a otros ministros, no haciendo cosas que nadie te mandó a hacer. Porque esta lepra que se le presentó a Usías es un tipo espiritual de la caída y de la ida de gente de las iglesias. Y escúchame que te voy a dar esta perlita.
Si alguien se ha ido de la iglesia por culpa de los hombres, significa que nunca entraron por razón de Jesús. Si alguien se va por los hombres, nunca vinieron como un río de agua limpia y cristalina. Ese gozo sí llenó toda mi vida, como un río, como un río. El gozo de mi Señor es como un río. Como un río, el gozo de mi Señor es como un río de agua limpia y cristalina. Ese gozo sí llenó toda mi vida, como un río, como un río. El gozo de mi Señor es como un río de agua limpia y cristalina. Ese gozo sí llenó toda mi vida. Ese gozo cambiado todo mi existir.